Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 16 de marzo. ¿Sí? Nos guían las lecturas de John MacArthur y el devocional de hoy se llama Perdónalos. ¿Sí? Perdónalos. El pasaje que vamos a leer es Hechos 6, versículo 7 y dice así: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí hay algo que siempre me ha sorprendido muchísimo y es la última parte del versículo, cuando dice que muchos de los sacerdotes también obedecían a la fe. Estos eran los mismos que habían hecho una guerra en contra del Señor. Eran aquellos que habían llevado a Jesús a la muerte. Pero cuando la palabra de Dios comenzó a ser predicada por la iglesia, ellos mismos se convirtieron a Cristo. Y esto me parece asombroso. Pero bueno, vamos a ver cómo MacArthur nos guía en el devocional de hoy. Lucas registra que poco después de que la cruz fuera levantada en el monte de la calavera y mientras los soldados seguían apostando por su ropa, Jesús oró a Dios por el perdón hacia ellos. Lucas 23, 33 y 34 dice así: Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ciertamente, cualquier hombre mortal habría deseado maldecir o insultar a sus asesinos en esas circunstancias. Incluso se podría pensar que el Dios encarnado deseaba pedir una descarga atronadora de juicio contra todos los hombres que actuaban con tanta maldad. Pero Cristo estaba en una misión de misericordia. Deseaba comprar el perdón de los pecados e incluso en el apogeo de su agonía, la comprensión era lo que llenaba su corazón. Esto es tremendo, tremendo, porque una persona que está sufriendo normalmente tiene ojos solamente para sí misma. Cuando una persona está sufriendo o está en peligro, solamente puede estar atenta a sus propias necesidades y a lo que pasa por dentro de su propio corazón y de su mente. Esto es como cuando alguien se está ahogando y aparece algún rescatista, alguien que decide ir a por él, ¿no? Y decide ir a ayudarlo. Cuando esa persona trata de ayudar al que está ahogándose, termina siendo hundida en el agua por la desesperación de aquel que está intentando salvar su vida. Yo me acuerdo que mi papá me contaba que cuando él llegó a Mar del Plata, venía de Santa Fe, le pareció maravilloso poder nadar en el mar. Claro, en el mar se nada mucho más fácil que en un río o en un lago. Y entonces en una de sus, ¿no?, de sus excursiones de nado, encontró una persona que estaba ahogándose y la quiso ayudar. Pero él me decía, en ese momento yo, a pesar de que sabía nadar y que estaba totalmente dispuesto a ayudar, la persona en su desesperación me comenzó a ahogar a mí. Y tuve miedo porque tal vez por ayudar a otros terminaba muriendo yo mismo. Entonces tuve que abandonar la idea de ayudar hasta que vinieron otros y pudieron ayudar a la persona, sí, personas más experimentadas, más profesionales, porque yo sentí que no podía atender a esa persona. Tanto la persona como mi papá mismo, cuando se vieron en peligro, solamente podían pensar en ellos. Bueno, el Señor se estaba ahogando en un mar de sangre, de odio, de dolor, de burlas. Y a pesar de eso, no estaba pendiente de sus necesidades, sino de las nuestras. Estaba lleno de compasión por aquellos que lo estaban torturando, por aquellos que lo estaban maltratando, por aquellos que lo habían clavado en esa cruz. Y esto es algo, hermanos, que no viene del corazón de un ser humano pecador. Esto es algo que puede surgir
solamente de alguien que está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y no digo que es solamente de Dios mismo, porque vemos que Esteban, un discípulo de Cristo, lleno del Espíritu del Señor, oró de la misma manera cuando lo estaban matando. Por tanto, lo que quiero decirte es que esto viene del cielo. Esta sensación de o este deseo de querer ayudar a las personas y de buscar la compasión y la misericordia de Dios solamente puede producirle el Espíritu Santo. Y aquí me gustaría decirte algo. Si vos te considerás alguien sin misericordia, alguien que viendo el sufrimiento del otro o frente a la necesidad del otro, incluso frente al error del otro, te pones en una actitud dura e indolente, vos necesitas a Cristo y necesitas aquello que el Espíritu Santo puede producir. Porque nosotros a veces, en nombre de la justicia, ¿no? Y como es justo que esta persona le vaya mal, y es justo que yo le diga todo lo que quiero decirle porque ha actuado mal, nos volvemos personas sin misericordia y sin compasión. Y pensamos que esto está bien, que es así. Sin embargo, vemos que al Señor al que seguimos no le pasó lo que nos pasa a nosotros. No hizo Él como hacemos nosotros. El Señor tuvo misericordia de aquellos que estaban en un tremendo error. Ahora, yo no solamente quiero que veas hacia la cruz, donde estaba Cristo orando de esta manera, sino hacia el cielo, donde estaba el Padre oyendo esta oración. Porque fue contestada esta oración de Jesús. No nos olvidemos que a pesar de que era la voluntad del Padre que su Hijo pague en la cruz el precio de los pecados, también desde el cielo se veía la maldad de los hombres, que con total conciencia y responsabilidad por lo que estaban haciendo, estaban infringiendo un dolor tremendo a su Hijo. ¿Está bien, no? ¿Ustedes piensan que el Padre no veía nuestras actitudes frente a la cruz? Ahora, el Padre mismo contestó la oración de su Hijo al decir, Padre, perdónalos. Dice, el Padre contestó la oración de Jesús en innumerables maneras, La primera respuesta llegó con la conversión de uno de los ladrones en la cruz al lado de Jesús. Le siguió otra de inmediato con la conversión de un centurión, uno de los soldados que había crucificado a Cristo. Otras respuestas a la oración llegaron en las semanas y meses que siguieron a la crucifixión, especialmente en el Pentecostés, cuando un número incalculable de personas se convirtió a Cristo. Sin duda, muchos de ellos eran los mismos que habían clamado por la muerte de Jesús y que le habían insultado al pie de la cruz. Se nos dice en Hechos 6 que, por ejemplo, un gran número de sacerdotes del templo más tarde confesaron a Jesús como el Señor. ¿Ustedes piensan que si Dios hubiese tenido una actitud de venganza, hubiese salvado a aquellos que maltrataron y dañaron de esta forma a su Hijo? No lo hubiera hecho. Ni Jesús hubiera orado como oró, ni el Padre hubiera contestado como contestó. Pero aquí reinó la misericordia por encima del juicio. Y esto es algo que tenemos que entender, porque en nuestras vidas también tiene que reinar la misericordia por encima del juicio. Hermanos, no importa cuánto alguien se merezca ser juzgado, nosotros debemos ser aquellos que busquen la misericordia. No importa cuánto las personas merezcan ser confrontadas. Y no hablo de confrontar a alguien para el arrepentimiento o para ayudar a la persona a darse cuenta de un error. Estoy hablando de aquellas veces que confrontamos a la gente porque simplemente queremos decirles que no estamos de acuerdo y queremos descargar toda nuestra ira y nuestro enojo porque lo que ellos hacen está mal. ¿Vieron cuántas veces nosotros creemos que somos, ¿no?, los justicieros de la vida?
Queremos ser como Batman, ¿vieron? Que con voz grave le diga a los que están mal que van a pagar por sus actos. Y nos gusta, nos encanta eso. Nos sentimos bien haciéndolo así. Nos sentimos justos y orientados. Sin embargo, aunque seamos justos y orientados para la mirada de cualquier persona, para la mirada del Padre y la mirada de Cristo, todavía nos falta mucho que aprender. Porque todavía no estamos reflejando al Señor que en una cruz, sufriendo la agonía que estaba sufriendo, oró de esta manera: Padre, perdónalos. Todavía nos falta mucho para reflejar al Padre que respondió esa oración salvando a los sacerdotes que fueron los artífices de la muerte de su Hijo, y que con todo el odio y el rencor del mundo accionaron como accionaron contra la vida del Cristo de Dios. Entonces, hay mucho que aprender aquí. Está bien, ¿no? Y recuerden que hay una palabra en la Escritura que dice que juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hicieren misericordia. Pero dice también que la misericordia triunfa sobre el juicio. Por tanto, hermanos, hagamos misericordia. No importa cuán malo sea esa persona que tenés enfrente o cuán mala sea. ¿Sí? Lo importante es que actúes como Cristo lo hizo con nosotros. ¿Está bien, no? Ahora, tengo una pregunta. ¿Te ha sorprendido el amor de Dios en esto que hablamos? A mí me ha sorprendido. Entonces, por tanto, nosotros también tenemos que buscar que ese amor impregne nuestras vidas. ¿Sí? Porque vamos a imitar a Cristo, no con una espada en la mano, sino buscando misericordia y orando por misericordia y procurando la paz con las personas. Amén. Yo te mando un saludo grande. Te pido que te quedes con esto y que lo trates en tu tiempo con Dios. Amén. Un saludo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar.